Felipe. Muchas gracias a ustedes. Nuestro próximo invitado, Javier González Fraga. River es campeón, perdón. River es campeón. Bueno, gracias por decírmelo. No me había dado cuenta. ¿Está la Argentina en recesión o no? Javier, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Acaba de decir que River es campeón, yo no sabía. Yo tampoco. Bueno. No me interesa el fútbol. A mí tampoco. Está bien. Estoy dedicado a la economía. Hay recesión, por supuesto. ¿Y lo ha reconocido el gobierno? Claro, con los datos ya claramente estamos en recesión. Es una recesión que es importante en la industria, que el agro, que tiene una muy buena cosecha, compensa en parte. Pero lo importante esta vez es ver por qué tenemos recesión, porque también tuvimos recesión en el 2009 y la culpa era la crisis internacional. Esta vez tenemos recesión porque estamos viendo el agotamiento, el colapso, diría. ¿Colapso? Colapso de la política que impuso Néstor Kirchner hace 7 años. O sea, vos decís que el modelo, lo que se destruyó. El modelo de crecer sobre la base de estimular el consumo y no la inversión se destruyó. Porque para estimular el consumo, emitiendo dinero que financiaba el gasto público, que tenía que ver con los subsidios. Por supuesto que cuando a mí me están regalando 2.000 pesos porque no pago la electricidad, el gas o el transporte, lo que lo tengo que pagar, esos 2.000 pesos me lo gasto a lo mejor en el shopping, en el hablando de los subsidios. Claro, pero además todo eso se financió con emisión monetaria. Entonces, cuando uno estimula solo el consumo y con emisión monetaria, a la larga, no hace falta haber pasado por una clase de economía para saberlo, tenés un problema inflacionario. Un problema inflacionario que lo disimulás con atraso tarifario y atraso cambiario. Entonces tenés una fiesta de consumo que incluye los autos, los plasmas, los viajes afuera, etcétera, todo lo que vivimos 2010, 2011, 2012. Eso se acabó. Y eso se terminó. Entonces hoy... Bueno, ¿hoy qué hay? Claro, hoy tenés una opción muy complicada, de esto escribí esta mañana en La Nación, que es o recesión o salto inflacionario y salto cambiario. Ya no queda nada en el medio, ya no hay más posibilidades. Si el gobierno tratase de salir de esta recesión, haciéndole caso a lo que a veces insinúa el ministro, no, bajemos la tasa de interés, creemos más liquidez, muy rápidamente estás en una corrida cambiaria y una corrida de precios. El dólar se ha comenzado a mover. Sí, pero yo creo que eso puede llegar a ser... ¿Pero esto qué es? ¿Una corrección o un aviso del Banco Central al Ministerio de Economía? Muchachos, hagan algo. Esta es la respuesta a una reducción de la tasa de interés y a una mayor liquidez generada en las últimas 4 semanas. Eso va a tomar nota seguramente Fábrega y seguramente lo va a corregir. Y seguramente lo va a poder corregir, porque estamos en un momento donde hay más oferta de divisas, porque estamos en un momento donde... ¿Corregir significa otro nivel de dólar? No, corregir significa... Yo no creo que el gobierno esté pensando en una segunda devaluación como bueno, la de... el ministro dijo que no sé. Por supuesto. Es que sería suicida hacerlo. Entonces yo creo, y para mí es un muy buen dato, que hayan empezado a modificar el tipo de cambio oficial. Tendrían que estarlo modificando entre 10 y 12 centavos por mes, porque ya la inflación está en el 1,5, entonces es una señal de que no hay más atraso cambiario. Pero 10 o 12 centavos por mes, ¿cuánto es a fin de año? 9 pesos. Entonces 9 pesos está bien en esta política. Yo creo que no es el tipo de cambio de equilibrio a largo plazo, pero el gobierno va a conseguir fuente de financiamiento y decías, ¿cuál es el objetivo del gobierno? El objetivo del gobierno es la reserva. Cuando uno tiene un objetivo de gobierno de reservas y evitar los saltos cambiarios, no puede tener como objetivo la reactivación o evitar el aumento del desempleo. Ahora, si vos con esa, bueno, si emitís bonos para pagarle a Repsol, si emitís bonos para eventualmente pagarle al Club de París, ¿qué significado tiene eso en las reservas? Bueno, eso significa que estás recuperando un nivel de endeudamiento que está bajísimo. El gobierno tiene muchísimo margen para... ¿El gobierno debe endeudarse entonces? Por supuesto, no tengo ninguna duda. Que las tasas sean 9%. No, por supuesto, tiene que tratar de hacer las cosas, por eso está haciendo el acuerdo con el Fondo Monetario y tiene que tratar de arreglar el tema de los holdouts para poder bajar a la mitad esa tasa de interés. Pero creo que es correcto ese endeude. Yo te pongo un ejemplo muy sencillo. De 75% que era la deuda pública externa con privados, la bajaron al 10%. Antes era excesivamente alta, ahora es excesivamente baja. Si lo hubieran mantenido en el 30%, que internacionalmente se considera un valor razonablemente bajo, hoy estaríamos con la misma cantidad de dinero con reservas de 100.000 millones de dólares. Y hay 28.000 millones. Por eso, los 72.000 que te faltan son los 20 puntos de deuda que podrías tener ahora, y que el gobierno decidió por una serie de razones no tener. Javier, para darle un panorama a los oyentes de cómo viene la mano, inflación, ¿cómo termina el año? ¿Inflación alta, inflación media, inflación baja? Yo estoy hoy considerando que el gobierno puede salirse con la suya, digamos, en esta política de tratar de defender las reservas y que no haya
más saltos cambiarios ni saltos inflacionarios. En ese caso, la inflación de fin de año va a estar entre 30 y 34%, no va a estar necesariamente mucho más. ¿Qué es la inflación que hemos tenido hasta ahora? Más el 1,5% por mes de acá en más. Una inflación alta. Es una inflación altísima, pero controlada, no es la del 40 o 45, bueno, que era anualizada. ¿Qué significa teníamos... controlada? No, controlada en esos niveles, por supuesto, bueno, pero no estoy defendiendo la política. No, digo que te estoy explicando la política. Entonces, o sea, dólar a 9, inflación a 30 y pico. Dólar oficial a 9, inflación a 30 y pico, y tasas de interés claramente más altas que eso. Tasas de interés positivas para alentar la liquidación de las divisas. En ese contexto, y no para conceder créditos ni... No, por supuesto, los créditos van a ser lo menos posible. Pero en ese contexto la recesión puede ser -1, -2% del producto, con un 2015 que puede ser un poco mejor porque el gobierno se va a beneficiar de que se está yendo. Entonces, como el gobierno se va a... Todo el mundo piensa en lo que viene. Claro, entonces ya van a venir inversiones, la gente quiere invertir. Fíjate el precio de los bonos, fíjate que la bolsa está subiendo, fíjate lo que fue la venta por parte de Repsol de ese 12% de YPF que se lo sacaron de las manos. La gente creía que iba a bajar el precio, bajó durante 10 minutos. Al final de la rueda estaba mucho más alto que al comienzo. ¿Y por qué es eso? ¿Porque confían en lo que viene? Claro, hay mucho interés. Bueno, en realidad es desconfianza hacia este gobierno y confianza en lo que viene. Por supuesto, porque lo que viene sin ninguna duda va a ser mejor que eso. Ahora, por hoy ha aparecido un elemento que la verdad sobrecoge a todo el mundo, que es la posibilidad del desempleo. Sin duda hay un aumento del desempleo que es preocupante, sobre todo en la industria, y que es el tema que yo creo que lamentablemente no tienen manera de controlarlo, porque tienen que transitar esto, no es porque es deseable. Yo creo que a esto hay una alternativa, que era impulsar la inversión. Lo hablamos muy claramente en la campaña del 2011. Creen las condiciones para que reaparezca la inversión, para así se genere empleo. Esto era lo que tenían que haber hecho. Para eso tenían que haber introducido correcciones cambiarias, correcciones tarifarias y generar las condiciones para que vuelvan a invertir. Hoy hay un colapso en los celulares, en la electricidad, en la distribución de gas. Es notable, ¿no?, que con el colapso que hay en la telefonía móvil anuncien que va a venir en el 2015, el 4G. Y bueno, pero, con esto no podemos hablar. Pero por supuesto, pero no, todo eso es lo que no se ha invertido. De las cifras que ha dado el gobierno, la más importante no es que haya aceptado que el producto creció menos de lo que ellos decían y que pagaron 2.000 millones sin que no tenían alguna causa judicial también, que han iniciado un par de diputados sobre eso. Lo hablamos hace tiempo. Sí. Pagaron por un crecimiento que no existió. Claro, casi 3.000 millones de dólares. Lo peor es que claramente reconocen que la inversión está en el 18% del producto. Está muy lejos de ese 26% que una vez soñaron. O sea, se ha invertido muy poco. Si al 18% lo depurás de obras públicas que no son de esa misma productividad y de algunas otras contabilizaciones como inversión de las empresas extranjeras que no les permiten remitir utilidades, entonces invierten en edificios, en cosas que no son productivas, pero son las que le permiten preservar el valor contable. En este contexto el gobierno dice que hace un gesto por los más necesitados, y está bien, y aumenta asignaciones familiares. Eso lo aplaudo. Eso no mínimo imponible. Bueno, ¿por qué? Bueno, me parece que hay que empezar por los que más lo necesitan. Entonces, de acuerdo. Entonces yo creo que también tendría que hacer lo otro, tendría que ajustar por inflación, pero sin ninguna duda ha empezado por proteger a los más vulnerables, que son los que están sufriendo el aumento de la canasta. Y que veía muy disminuida su capacidad para vivir. Y por supuesto, pero o sea, yo creo que el gobierno va a tener que elegir a quién protege y a quién desprotege. A mí me gustaría que cuanto antes, y creo que esto va a ser en los próximos meses, empiece a corregir estos subsidios a la mitad más rica del país. ¿Qué va a significar? Más enfriamiento de la economía, porque eso le va a quitar capacidad de compra a los consumidores. Entonces yo creo que estamos ante un desfiladero donde de un lado te caes para la recesión y del otro lado te caes a la inflación. ¿Y el gobierno tiene un plan o reacciona coyunturalmente? Yo creo que tiene un plan muy acotado, que es defender las reservas de acá hasta diciembre de 2015 a los efectos de que no haya ningún evento que provoque una salida anticipada de Cristina. Una corrida del dólar, por ejemplo. Claro, la corrida del dólar siempre anticipa una corrida inflacionaria. A mediados de enero ya había comerciantes que te decían: prefiero quedarme con la mercadería antes que vender. Eso es el típico comportamiento pre-hiperinflacionario. Yo creo que eso es lo que el gobierno más lo asusta, y creo que acertadamente ha decidido defender las reservas, porque nunca hubo un salto de la inflación, una corrida inflacionaria, si es que previamente no hay un salto del tipo de cambio paralelo. Está bien, pero
la inflación la combate con la recesión. Por supuesto, el ministro o sea, siempre terminamos perdiendo. Pero por supuesto, es la única herramienta. ¿Por qué? Porque quemaron la herramienta lógica que ha permitido que en el mundo desaparezca la inflación, que es las metas inflacionarias. Si vos tenés un INDEC que no es creíble, ¿quién te va a creer en las metas? Con todo, yo creo que el ministro tendría que salir a decir, aspiro a que la inflación sea 30 este año, o 32, o el número que quiera. Pero tiene que orientar las expectativas. El gobierno se quedó con las herramientas de 40 años atrás. Y entonces la única herramienta que le queda para tratar de contener los precios es el enfriamiento de la economía. El ministro se enoja cuando yo digo esto, pero lo de los precios cuidados es para la gilada. Nadie puede creer realmente que la inflación está bajando del 3,7 al 1,5, estimo en mayo, por los precios cuidados. Javier, gracias. No, gracias. Quédate un minutito. 4 datos vamos a darles ahora. Primero, a ver, Julián Domínguez. A ver, señor director. Julián Domínguez estuvo hace poco en el Vaticano, designación de los nuevos cardenales, estuvo hablando con el Papa, que es su amigo. Domínguez tiene buena comunicación con un sector de la Iglesia y le avisó de sus intenciones de ser precandidato a presidente por el PJ. El Papa escuchó, no dijo nada, pero ya Domínguez se lanzó. Ahora hablemos de Martín Insaurralde, el exintendente de Lomas de Zamora, diputado nacional, precandidato a gobernador. Se lo está criticando en el justicialismo bonaerense porque dicen que en lugar de recorrer la provincia y de trabajar en el territorio, trabaja más en las revistas del corazón y en televisión. Advertencia entonces para Martín Insaurralde. El ministro Kicillof y el presidente del Banco Central, Fábregas, están enfrentados, ya no lo disimulan, el enfrentamiento sobre la conducción de la economía y sus divergencias ya ha llegado a los diarios. Cristina Fernández de Kirchner ahora tiene otra tarea, evitar que eso colapse. Finalmente, tema la selección nacional. Ahí tenemos qué es lo que sucede. El gobierno ruega porque la Argentina dure lo más posible en el Mundial. Capitanín lo dijo, todo el mundo va a hablar de fútbol. Si usted ve los noticieros de algunos canales amigos del gobierno, va a ver que de lo únicamente que hablan es de fútbol. El gobierno cree que la sociedad argentina se va a olvidar de sus preocupaciones por el Mundial y está más que equivocado. Es un placer ahora recibir a una colega, una referente como Mónica Gutiérrez. Moni. ¿Qué tal, Charly? Gracias. Gracias por la invitación. Gracias por venir. Bueno. ¿Cómo estás viviendo este país, Moni? No, yo veía recién lo que decía